Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, le damos la más cordial bienvenida a una nueva charla online a un clic. Hoy vamos a estar conversando sobre educación socioemocional en el aula, estrategias prácticas para todas y todos ustedes quienes nos acompañan. Pero antes quiero darles algunas recomendaciones que vamos a empezar a ver ahora en la pantalla para una mejor experiencia de parte de ustedes en este espacio que hemos preparado con tanto cariño. Primero que nada, pueden ir contándonos desde dónde se conectan y saludarnos en el chat que está aquí dispuesto al costado derecho de su pantalla, desde dónde son, de qué establecimientos están trabajando o que son parte, digamos, de qué comunidad educativa, entre otros. Así que desde ya los esperamos. Hemos estado viendo que ya han empezado a llegar algunos comentarios, así que muchas gracias a quienes han ido compartiendo esta información. Nos encanta saber que podemos unir a la comunidad educativa, no solo del país, sino que de Latinoamérica. Segundo, vamos a ir recogiendo sus preguntas que envíen justamente a través de este chat y vamos a estar recabándolas y luego, al término de la presentación de la relatora que nos acompaña hoy día, vamos a estar leyéndolas algunas en la medida que el tiempo nos lo permita. Así que desde ya los invitamos a enviarnos preguntas, consultas a través de este chat. Tercero, solicitamos no compartir publicidad ni abrir los links de desconocidos por su propia seguridad. Si es que alguien compartiera links ahí a través del chat, nosotros recomendamos no abrirlo. Y cuarto, este es un espacio de aprendizaje, así que los invitamos a ser lo más cordial, respetuoso y respetuosos con las opiniones de todas y todos los colegas que aquí se encuentran. Ya somos más de 200 personas que estamos conectadas, así que muchas gracias a quienes nos acompañan. Estoy seguro que van a seguir sumándose más personas. ¿Quién lo diría? O ¿quién podría dudar de esto? Hoy en día el reconocer, entender y manejar nuestras emociones son competencias fundamentales, ya que sin importar el contexto nos permite desempeñarnos de mejor manera en este mundo tan cambiante, alcanzar el desarrollo óptimo y, en definitiva, preparar ser o formar una sociedad más feliz. Es ahí donde radica la importancia de conocer distintas estrategias aplicables al aula justamente que fomenten estas competencias socioemocionales, no solo, digamos, de nuestros estudiantes, sino que también propias. Justamente para hablar de esto, hoy nos acompaña Ruth Castillo. Ella es doctora en psicología, experta en educación socioemocional e intervención educativa. Es miembro del equipo de investigación y formación del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y responsable particularmente del método Ruler en España y en América Latina, y quien además colabora como consultora para diferentes escuelas públicas y privadas en España y trabaja, disculpen, en un proyecto de investigación para las escuelas de secundaria del Tecnológico de Monterrey, aquí en México. Ruth trabaja también de la mano de Mark Brackett, fundador y director del Yale Center for Emotional Intelligence y principal creador justamente del método Ruler, quien junto a Facundo Manes, presidente del Instituto de Neurología Cognitiva, y Maurice Elias, director del Laboratorio de Desarrollo Social y Emocional del Carácter de Rutgers University, van a estar participando en el 8º Congreso Internacional de Educación El Poder de las Emociones para un Mundo Mejor, que es organizado por la Fundación Educacional Seminarium y que vamos a estar desarrollando ahora muy pronto, el jueves 29 de julio del 2021. Así que todos y todas desde ya invitados a este 8º Congreso Internacional de Educación. Pero adicionalmente, Ruth es la relatora de nuestro programa único en Latinoamérica, o es exclusivo para Latinoamérica, de Ruler 2021, creando escuelas emocionalmente inteligentes. Es un programa que estamos organizando en conjunto entre la Fundación Educacional Seminarium, la Fundación Hacer Lazos en Argentina y, por supuesto, el Yale Center for Emotional Intelligence. Así que desde ya también invitadas e invitados a informarse sobre ambos programas. Luego de esta presentación, damos obviamente el pase a Ruth Castillo, a quien nuevamente le agradecemos por estar con todas y todos nosotros. Les recordamos que desde ya, insistimos en realidad, que puedan enviar sus preguntas a través del chat que está aquí al costado derecho. Y sin más, bienvenida Ruth, muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias, Edmundo, Fundación Educacional Seminarium, Educar Chile. Es un placer estar aquí, compartir de nuevo con todas las personas que os estáis uniendo a esta charla a un clic, bueno, pues compartir mi experiencia, bueno, de alguna manera dialogar, conversar, compartir opiniones y en definitiva que esto se convierta, como bien decías, Edmundo, en un espacio, ¿no?, de reflexión y de mejora, ¿no?, de nuestra práctica docente y en definitiva de nuestro día a día. Así que bueno, voy a compartir, si todo va bien, la presentación. A ver, se está cargando, un momentín. Vale, creo que ya se verá bien, yo espero que sí. Bueno, pues efectivamente el nombre de la charla que tengo la oportunidad de compartir con vosotros es hablar, obviamente, sobre un tema del que, bueno, pues llevo dedicándome muchísimos años, tanto desde el punto de vista del trabajo de campo directamente con estudiantes, como, por supuesto, también en el ámbito de la investigación, donde, bueno, pues afortunadamente también estamos encontrando resultados muy beneficiosos y estamos publicando de hacía tiempo y ahora muy recientemente, de hecho, acabamos de publicar un artículo demostrando la efectividad de la educación socioemocional para promover un clima educativo mejor, más saludable. Y bueno, esto es realmente importante porque, fijaros, ¿no?, precisamente después del año que hemos vivido, ¿no?, donde no hace falta recordar el impacto emocional que ha tenido un año decisivo, seguramente, en la vida de muchos de nosotros, un año que precisamente se ha caracterizado, ¿no?, por un choque y, bueno, y en definitiva, ¿no?, una vorágine de emociones, posiblemente muchas de ellas muy desagradables. Y de hecho esto se ha constatado incluso también en evidencia científica. Si nos centramos en población infanto-juvenil, se ha visto cómo se han incrementado la sintomatología emocional, se han incrementado los problemas de ansiedad, de depresión, los problemas de dependencia también y de apego hacia figuras de cuidado, se han incrementado los problemas de trastorno de estrés postraumático, ni que decir tiene que también ha habido muchísimos problemas de duelo, precisamente por duelos mal gestionados, mal elaborados, derivados precisamente pues de las normas que teníamos, ¿no?, de no poder compartir, visitar, abrazar, etcétera. Y bueno, y en definitiva además también se ha constatado, ¿no?, en numerosas investigaciones que ha sido todavía mayor el impacto en contextos de exclusión social, ¿no? Es decir, en aulas, por supuesto en centros educativos, por supuesto entornos, ¿no?, que efectivamente, pues, bueno, no contaban quizá con todos los recursos o con los recursos suficientes para poder afrontar y enfrentar esta situación tan trágica, ¿no? Porque sin duda alguna también esto ha conllevado pues pérdidas de empleo, problemas en el ámbito económico, familiar, etcétera, ¿no? Así que en definitiva nos hemos encontrado en un momento donde si ya, como bien decía Edmundo, ¿no?, las emociones eran importantes en el contexto educativo, había que considerar, y todo el mundo, creo que nadie puede dudar, ¿no?, del impacto tan importante que puede tener nuestra salud mental en el funcionamiento diario de cualquier persona, no solo niños, también, por supuesto, adultos, pues sin duda esta situación de emergencia sanitaria también ha provocado un término, ¿no?, y ha hecho aflorar un término que denominaba la OMS como fatiga pandémica, ¿no?, que, bueno, me gustaría resumir como básicamente las implicaciones negativas que puede tener el vivir constantemente en modo de alerta, ¿no? Llega un momento en el que efectivamente nosotros estamos preparados para enfrentarnos a una situación emocionalmente estresante, pero cuando esa situación emocionalmente estresante dura mucho en el tiempo, nuestra mente empieza a colapsar, empieza a bloquearse. E incluso también nuestros procesos cognitivos. ¿Qué duda cabe? Que al final cualquier proceso cognitivo, toma de decisiones, un proceso de creatividad, un proceso de innovación, incluso aspectos cognitivos básicos como la atención, la memoria o el aprendizaje, están directamente influidos por nuestras emociones. Una persona que se siente triste va a ser muy difícilmente o va a tener mucha dificultad para poder concentrarse en hacer una tarea, posiblemente porque esa emoción de tristeza o esa emoción de miedo le bloquee, le angustie y no permita que asocie ideas, que conecte, que sea creativa,
que en definitiva tome mejores decisiones, etcétera. Es decir, que hoy en día, además, gracias a la neurociencia, sabemos esa gran interconexión que existe entre los procesos emocionales y los procesos cognitivos. Por eso una de las primeras cosas, uno de los primeros consejos es que olvidemos ya esa disyuntiva que tradicionalmente nos ha acompañado, ¿no?, entre razón y emoción. No hay disyuntiva posible. Los procesos cognitivos y los procesos emocionales están íntimamente conectados y necesitamos de unos y de otros constantemente para poder tomar mejores decisiones, para poder relacionarnos mejor, para poder, en definitiva, funcionar mejor y tener también un rendimiento efectivo. Y de hecho, bueno, efectivamente esto ha conllevado que en muchas ocasiones haya habido ese incremento, como bien os decía, de sintomatología emocional, de incluso también problemas comportamentales en la etapa de la infancia y, cómo no, también en la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia precisamente se caracteriza por un periodo vital en el que efectivamente buscamos todo el rato sensaciones, somos adictos en muchas ocasiones al riesgo, tenemos esa necesidad de sentirnos únicos, tenemos ese sentimiento de que pensamos que nunca nos va a pasar nada malo y eso nos hace especialmente, bueno, pues invencibles, ¿no? O pretendemos en muchas ocasiones cuando somos adolescentes ser invencibles, ¿no? Pensar que nada malo nos va a pasar y que no hay, y que todo lo podemos solucionar. Encima esto se une una baja autorregulación que es propia precisamente de ese periodo vital de la adolescencia, donde efectivamente tenemos poca capacidad para controlar en muchas ocasiones nuestros impulsos, somos adictos a las cosas que nos generan placer inmediato y además estamos también en un momento vital en donde necesitamos constantemente esa aprobación social, ¿no? Esa imagen que queremos proyectar, esa aprobación social por parte de nuestros iguales. Esta es la razón por la que, en definitiva, a mí me gusta decir, o yo huyo mucho, en definitiva, de decir que la educación emocional es entrenar emociones. No es entrenar emociones. En primer lugar, porque no somos nadie para entrenar lo que una persona siente. No hay criterios de corrección en las emociones. Yo no soy quien para decirte si debes de sentir miedo, tristeza o enfado, ¿vale? Es decir, vamos a desterrar en primer lugar esa idea de no entrenamos emociones. Lo que entrenamos o lo que pretendemos desarrollar, mejorar, promover, son las habilidades para relacionarnos inteligentemente con las emociones, ¿de acuerdo? Es decir, no las catalogamos, de alguna manera no decimos si son correctas o incorrectas, negativas o positivas. Lo que intentamos es promover las habilidades que nos permiten de alguna manera tener una relación mejor con nuestras emociones, dado que las emociones es algo que nos van a acontecer diariamente y que forman parte de nuestra naturaleza como seres vivos que somos, como seres humanos además que somos, y efectivamente vamos a tener que aprender a convivir con ellas en muchas ocasiones. Por eso, desde el método Ruller partimos de la idea, ¿no? de que debemos de cambiar el enfoque. Tradicionalmente el enfoque ha estado centrado en niños y niñas, ¿no? Ha estado centrado en el papel de los estudiantes. Es decir, la educación emocional siempre ha sido como algo que yo vertía a mi alumnado en términos de actividades, de asambleas, de lecciones, bueno, en definitiva, de cualquier iniciativa que promoviera el desarrollo socioemocional. Hoy en día, gracias a la investigación y gracias a lo que sabemos sobre la efectividad de la educación socioemocional, sabemos que el enfoque debe de ir a un enfoque sistémico. ¿Y qué significa un enfoque sistémico? Pues un enfoque que incluya la cultura del centro, el clima del centro, los valores del centro, que incluya la educación socioemocional en nuestra forma de ser, de compartir, de conectar, incluso también y por supuesto de enseñar. Y que también, fijaros que desde el centro de Yale trabajamos en dos mentalidades, ¿no? Por un lado, la mentalidad de que las emociones son importantes, emotions matter. ¿Y por qué decimos eso? Porque sabemos, como decía anteriormente, que las emociones van a estar en la base de cualquier proceso cognitivo, de cualquier toma de decisiones, de cualquier relación social, de cualquier proceso como atención, memoria, aprendizaje, etcétera. Cualquier aspecto puramente cognitivo. Ahí van a estar también y van a jugar un papel fundamental las emociones. Y estoy segura que muchos de vosotros lo habréis experimentado en alguna ocasión, ¿no? A veces ese bloqueo que tenemos cuando sentimos una emoción desagradable, ¿no? Y por otro lado trabajamos con otra mentalidad y es la mentalidad de crecimiento
acerca de nuestras habilidades emocionales. Es decir, puede ser que ahora mismo un estudiante o un profesor o una profesora no sepa gestionar una emoción, no sepa manejar, no sepa regular, ¿no? Que es con el término que habitualmente definimos la regulación emocional, ¿no? No sepa manejar una emoción de enfado o de tristeza, pero pretendemos darle un enfoque de crecimiento, es decir, no sabemos manejarlo todavía, no sabemos manejarlo, pero sí que voy a esforzarme y voy a retarme por conseguir desarrollarlo. Teniendo en cuenta esto, pues esto es lo que hacemos desde Ruler, ¿no? Un recorrido, una ruta que pretende trabajar de alguna manera la habilidad más simple, que sería el reconocimiento de las emociones en señales físicas y cognitivas, hasta la habilidad más compleja, que sería justamente esta que acabo de citar, la regulación emocional. Es decir, incluir estrategias efectivas, saludables, que me ayuden a relacionarnos inteligentemente y adecuadamente con mis emociones. Pero para ello necesitamos comprender por qué nos sentimos de una manera determinada, ponerle un vocabulario, poner una palabra precisa que describa esas emociones y saberlas expresar según el contexto, según el objetivo que tengo. ¿De acuerdo? De manera que al final se convierte en una ruta. Muchas veces hablamos con papás, con mamás, con profesores que nos dicen, no, es que yo intento enseñar a mi niño a que se regule ante una situación de enfado, pero soy incapaz de hacerlo. Claro, estamos pidiendo o estamos haciendo o estamos intentando empezar la casa por el tejado. Estamos intentando hacer que un niño o una niña sepa manejar una emoción que es muy difícil y que ciertamente la regulación emocional es uno de los procesos más complicados que existen, sin haber pretendido previamente que sepa ni siquiera cómo se siente. Y ese es el principal problema que tenemos, que a veces no sabemos ni cómo nos sentimos, no sabemos identificar qué nos provoca una emoción determinada y sobre todo, y lo más importante, no sabemos expresarlo. Por eso lo primero y el primer consejo que me gustaría daros bueno, pues hoy sería justamente este, ¿no? Reconocer y validar lo que sentimos nosotros mismos, porque hay una cosa que ha apuntado el mundo en la introducción que es muy importante. El título era Estrategias prácticas para docentes. Y es eso, es que al principio tenemos que empezar por nosotros mismos. El papel del adulto es fundamental para poder promover cualquier habilidad socioemocional. Si nosotros no lo integramos en nuestro día a día, si no lo incorporamos en nuestro repertorio, muy difícilmente lo vamos a poder enseñar. Por eso lo más importante es reconocer, validar, como dice Marc Brackett en su libro y del que espero que tengáis la oportunidad de aprender de él en el próximo congreso, darnos permiso para sentir. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo no hay emociones correctas ni incorrectas. Y lo que hacemos muchas veces es enjuiciar nuestras propias emociones o las emociones de los que tenemos al lado. Justamente además podemos enjuiciar más a las personas con las que más confianza tenemos. Tú no deberías de sentirte así. O cuestionamos de alguna manera la emoción que siente. Y ese es uno de los principales requisitos de la educación socioemocional, entendida desde esta visión, ¿no? Desde la ciencia, de la psicología y sobre todo de la rigurosidad. No hay criterio de corrección, ¿vale? No trabajamos o no educamos, en definitiva, las emociones. Lo que educamos de alguna manera son las habilidades para relacionarnos con las emociones que todo y cada uno de nosotros podemos sentir y es válido sentir en cualquier momento. Incluso también, ¿no? Muchas veces enjuiciamos las emociones en las que nos resultan especialmente desagradables. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato pensando en que tendríamos que ser felices, en que tendríamos que estar bien, en que tendríamos que estar tranquilos. Oye, pues no, hay veces en donde es muy útil también sentir enfado o sentir frustración o sentir tristeza o sentir culpa, porque eso nos ayuda a reparar algo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, una de las cosas que trabajamos precisamente y una de las cosas prácticas que me gustaría compartir con todas las personas que estáis aquí hoy es algo que yo he catalogado como las 6 Cs de la invalidación emocional. ¿Cuándo no damos permiso para sentir? Pues no damos permiso para sentir cuando en primer lugar cuestionamos, cuando los comentarios que hacemos a las personas que tenemos cerca consisten en, es que tú no te deberías de sentir así, o ¿por qué te sientes de esta manera? Si tú supieras lo que yo he vivido, si tú supieras, ¿no? O cuando corregimos, cuando intentamos convencer al otro de que se tiene que sentir de una manera determinada, o cuando criticamos, poniendo etiquetas, serás sensiblón, serás blandito, serás
¿no? O cuando culpabilizamos, ¿no? Cuando de repente hacemos sentir mal al otro por compartir o por expresar una emoción desagradable. O cuando nos contagiamos, a veces incluso decimos, ay, no sigas contándome que me estás estresando, ¿no? O cuando comparamos, si fueras como fulanito, mira fulanito qué bien lo hace, cómo es capaz de manejarse, de tragarse su rabia y etcétera, etcétera. Todo eso son formas sutiles de invalidar, de no dar permiso para sentir. Sin embargo, ¿cuándo somos capaces de dar permiso para sentir? Cuando desde la visión del adulto, desde la visión del docente, somos capaces de explorar. Estamos abiertos a cualquier tipo de experiencia emocional que puedan sentir nuestros alumnos y nuestras alumnas. Cuando estamos abiertos a descubrir el por qué se sienten así. Cuando vamos más allá de ese componente expresivo, porque a veces, ¿qué ocurre? Que muchas veces Mark Brackett dice que las emociones son información. ¿Y por qué? Porque en el fondo las emociones nos están dando señales, nos están intentando comunicar algo de alguien. Y si nosotros intentamos, de alguna manera, es como abrir, ¿no? una fruta, ¿no? Intentamos pelar esa fruta y descubrir qué es lo que hay dentro. Pues eso es lo que ocurre muchas veces con las emociones. A veces, detrás de cualquier niño puede esconderse una coraza, ¿no? De fuerte, de rabia, pero sin embargo, detrás de esa rabia puede haber una emoción de tristeza o de inseguridad o de culpa, ¿no? Es decir, intentamos ir más allá, preguntamos, exploramos, aceptamos que todas las emociones pueden ser válidas en un momento determinado. Tenemos una mentalidad de crecimiento acerca de nuestras habilidades emocionales y las de nuestros alumnos. Es decir, que no nos quedamos diciendo, es que este alumno es incapaz de gestionarse ante una situación difícil, o es que este alumno le pueden los nervios. No, somos conscientes de que en algún momento o somos capaces de entender de que él puede de alguna manera mejorar, que no está todo dicho, que la personalidad a lo mejor puede ser un poquito más estable, pero que hay otra serie de habilidades, de valores, de conocimientos, de actitudes que nos pueden ayudar a enfrentarnos mejor a esas situaciones y sobre todo a aprender, ¿no? Como el que aprende matemática o el que aprende una lengua, ¿no? Que no existen normas, leyes o reglas, ¿no? Que no hay, como decía antes, criterio de corrección, que no hay un ser supremo que nos diga qué emoción es correcta o no es correcta sentir, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Evita sesgos, evita dejarse arrastrar por etiquetas, analiza, experimenta, pregunta. Por otro lado, efectivamente también es muy importante para el método Ruler expresar lo que sentimos. Y el lenguaje es la herramienta por excelencia que tenemos para poder expresar adecuadamente lo que sentimos. El lenguaje, ya lo decía Vygotsky, es el predecesor de nuestro pensamiento. De manera que si una persona adquiere lenguaje emocional, adquiere vocabulario emocional, también va a poder adquirir de alguna manera un conocimiento mucho más preciso de por qué se siente como se siente. De alguna manera es el primer paso para poder descubrir los porqués, pero también el primer paso para poder regular esa emoción. Si yo de repente me digo a mí misma, Ruth, lo que sientes son celos, o lo que sientes es culpa, o lo que sientes es frustración, automáticamente voy a generar un modelo mental sobre esa emoción. Y por eso es tan importante para nosotros el trabajar el vocabulario emocional, la capacidad que todos y cada uno de nosotros vamos a poder tener para poder expresar lo que sentimos, sin juicio, pero de una manera honesta, adecuada y sobre todo, como digo, ¿no? Adecuada también a los objetivos y al contexto en el que estoy. Obviamente no voy a expresarme igual con mi amiga de toda la vida que en un contexto profesional. Saber y conocer los contextos, los espacios y cómo expresarlo también es de ser una persona, pues efectivamente, con unas adecuadas habilidades emocionales. Y para ello, por ejemplo, tenemos en el método Ruler nuestro acuerdo emocional, un acuerdo que generalmente solemos introducir al principio de curso con ese objetivo, con el objetivo de lanzar una pregunta que es fundamental y es ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir y qué necesitas que los demás hagan para sentirte de esta manera? ¿O qué necesitas hacer tú para sentirte de esta manera? Esas preguntas son fundamentales para generar un espacio de clima adecuado, positivo, pero sobre todo una responsabilidad compartida. Es decir, conocer y saber que todos formamos parte de ese acuerdo.
de ese contrato y que expresar abiertamente cómo nos queremos sentir en una relación de pareja, en un contexto en la escuela, en cualquier aspecto de nuestra vida, es fundamental. A mí me gusta mucho una frase que escuché hace tiempo y es que la escuela es solo una metáfora de la vida. Bueno, es solo, ¿no? Entre comillas, una metáfora de la vida. Realmente nuestros alumnos, nuestras alumnas van a enfrentar sus primeros desafíos, van a tener sus primeros problemas de amistades, van a enfrentarse a los primeros retos en el entorno académico, en la escuela. Es el contexto en el que están la mayor parte de su día y por eso es fundamental que también se acostumbren a expresar, a compartir cómo se quieren sentir y qué pueden hacer ellos y qué pueden hacer a los demás para hacer que todos en la comunidad puedan sentirse de esa manera. Y por eso tenemos, de alguna manera, pues una serie, ¿no?, de acuerdos emocionales que siempre pretendemos que sean lo más creativos posibles. Nosotros somos además muy conscientes de que los procesos emocionales y los procesos creativos también van muy de la mano, así que intentamos que todo lo que elaboramos desde el punto de vista emocional tenga también ese carácter creativo, único y que distinga de alguna manera una clase de otra. De manera que, bueno, pues aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿no?, de acuerdos emocionales, por ejemplo, en niños y niñas de infantil, o por ejemplo aquí en un aula con niños que tienen trastorno del espectro autista, ¿no? O por ejemplo aquí, ¿no?, pues eso, adolescentes que están compartiendo cómo se quieren sentir en su clase, o aquí en un muro donde podían expresar abierta y honestamente aquellas cosas que necesitaban o aquellas cosas que querían sentir en su clase. También, por supuesto, acuerdos emocionalmente inteligentes para familias, porque también consideramos que es muy importante que estos acuerdos puedan también ser llevados a cabo en el contexto familiar y hacer algo que es fundamental. Algunas veces en familia preguntar, oye, ¿cómo te quieres sentir? ¿No? ¿Qué echas de menos sentir en tu casa? ¿Qué echas de menos que hagamos como papá o como mamá o como hermano, ¿no? Es decir, todo esto es fundamental y es lo que de alguna manera intentamos promover también desde el método Ruler. Por supuesto, ya muchos de vosotros conoceréis esta herramienta que hemos venido compartiendo en algunas de las iniciativas que hemos tenido con Fundación Educacional Seminarium, también con el Ministerio de Educación de Chile y con Educar Chile. Básicamente es una herramienta que lo que pretende es clasificar, catalogar, en definitiva, asegurar un lenguaje común sobre las emociones. ¿Y cómo? Pues no lo hace de cualquier manera, lo hace con dos ejes que están basados en evidencia científica. Es decir, ¿por qué se compone una emoción? Por un componente mental, que sería el eje horizontal, y por un componente de energía, físico, que sería el eje vertical. Si nosotros unimos esos dos ejes, nos va a dar lugar a 4 cuadrantes, y esos 4 cuadrantes van a estar repletos de miles de palabras emocionales que nosotros podemos catalogar, que nosotros podemos clasificar y que en definitiva nosotros podemos ayudar a nuestros niños y niñas a que puedan incorporar progresivamente cada vez más palabras emocionales en su repertorio, en su lenguaje. Y eso les va a ayudar, como digo, no solo a expresar de mejor manera lo que sienten, sino también a generar un modelo mental sobre por qué se sienten como se sienten y cómo pueden regularlo, pues si consideran que deben de regularlo, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, pues sientan una emoción muy intensa, por ejemplo, del cuadrante azul, o una emoción muy intensa del cuadrante rojo, o incluso puedan también sentir una emoción muy intensa del cuadrante amarillo porque quieran reducir un poco ese nivel de activación o de energía. En definitiva, sabemos que las emociones tienen una función social, tienen un componente comunicativo y además, para lo que nosotros es muy importante es que muchas veces pensamos que hacemos educación socioemocional solo y exclusivamente trabajando las emociones básicas, ¿no? En las emociones primarias. Y claro, esas son fundamentales, ¿no? Son las que son el punto de partida, obviamente. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que los niños se desarrollan, crecen, empiezan a desarrollar su autoconcepto, su identidad, empiezan a incorporar componentes culturales, sociales, pues efectivamente ya no solo sienten enfado, tristeza, ¿no? Ya empiezan a sentir celos, vergüenza, culpa,
decepción, empiezan a sentir una serie de emociones que podríamos decir sociales, porque en definitiva están compuestas no solo de aspectos puramente primitivos, ¿no? Sino también de aspectos culturales, sociales, educativos, que sin duda alguna están propiciando que se experimenten ese tipo de emociones, ¿no? Y por supuesto también fomentamos mucho el autoconocimiento, ¿no? Es muy, muy interesante saber que estamos compuestos de muchas versiones, cada uno de nosotros y de nosotras. Efectivamente, tenemos aspectos que son más o menos negativos, tenemos virtudes, por supuesto, pero también tenemos muchos aspectos a mejorar y tenemos también nuestra propia personalidad, que en definitiva influye en muchas ocasiones en la intensidad y en la cantidad de determinadas emociones. Por tanto, fomentar en nuestro alumnado ese autoconocimiento a través de su día a día, de su personalidad, de las situaciones a las que se enfrentan y que sepan con el lenguaje poder poner nombre a aquello que experimentan, también es fundamental. Y por eso, bueno, pues como decía, ¿no? Nos valemos de este medidor emocional que puede ser adaptado en definitiva a cualquier nivel, porque lo podemos hacer muy simple en el caso de que estemos trabajando con alumnado de infantil o muy complejo en el caso de que estemos trabajando con alumnado por ejemplo, de secundaria, ¿no? O con prepas, donde efectivamente ya podemos incorporar palabras todavía más complejas o, por supuesto, también estrategias de regulación. De hecho, como veis aquí, pues os comparto una imagen del propio libro de Marc Brackett, de Permiso para Sentir, donde efectivamente tenéis publicado pues una serie de palabras emocionales que mediante un consenso de expertos pues bueno, pues se han introducido, se han incluido ahí en cada una de esas partes del medidor emocional porque se entienden, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas sentimos cuando estamos en alguna de estos cuadrantes del medidor emocional. Bueno, y por último, otra de las cosas que me gustaría compartiros es el uso de estrategias clave. Yo comenzaba esta presentación básicamente haciendo referencia a que la regulación emocional es una de las habilidades más difíciles de alguna manera de desarrollar. ¿Por qué? Porque en definitiva, como decía antes, ¿no? En muchas ocasiones somos presos de nuestra personalidad, somos presos de nuestros propios sesgos a la hora de interpretar lo que nos ocurre, pero en definitiva, desde Ruler también intentamos promover desde que son pequeñitos ciertas estrategias clave. La primera de ellas es la respiración consciente. Fijaros que parece una tontería, porque muchas veces, claro, a la respiración no le damos ninguna importancia. Muchas veces estamos respirando, ¿no? Es un proceso que además es automático e inconsciente, pero la ciencia de la respiración nos ayuda a entender que en muchas ocasiones la respiración es uno de los procesos que nos van a ayudar a asentar o a anclarnos en el momento presente. Es una técnica muy útil, muy sencilla, que cualquier persona desde primera infancia puede incorporar en su repertorio para regular emociones y que de alguna manera es una estrategia que nos ayuda al menos a dirigir la atención a aquellas cosas a las que la quiero dirigir. ¿Y cómo? Pues porque nos ayuda a que de alguna manera la respiración sea como un proceso en el que yo intento llevar mi mente a cómo el aire entra y sale. Y de esa manera voy a dejarlo de llevar a aquella situación, aquel evento, aquella persona que está generando mi malestar. Pero claro, como decía al principio, ¿no? Es muy difícil que un niño sea capaz de utilizar la respiración para manejar su enfado y su rabia si no es capaz de entrenarla en momentos en donde no está enfadado, donde no está frustrado. Es decir, es como pretender que una persona haga una maratón sin haber entrenado previamente. Por eso incorporamos en nuestras prácticas diarias estrategias de respiración consciente, donde sin necesidad de que nuestro alumnado esté enfadado, esté pasando por una situación complicada, sepan cómo es ese proceso de respirar atendiendo a la inhalación y a la exhalación y a la vez diciéndonos palabras que nos ayuden a anclarnos en ese momento presente. Otra de las estrategias claves es lo que he llamado el análisis con otra mirada, ¿no? Yo decía al principio
que efectivamente somos muchas veces presos de nuestras propias interpretaciones, de cómo en muchas ocasiones decimos, es que me ha mirado mal porque me odia, o esto lo ha hecho para fastidiarme, o no. Es decir, en muchas ocasiones interpretamos las cosas y les atribuimos un componente intencional cuando en realidad no los tienen. Pero todo eso está en nuestra mente y lo que es peor, terminamos creyéndonos que es realidad. Por eso, otra de las estrategias clave que solemos usar de alguna manera con otras, sobre todo, ¿no? Con niños y niñas más mayores, un poquito más mayores, porque esto es una estrategia un poquito más cognitiva, es básicamente focalizarnos en los aspectos que han ido bien de la situación o identificar alternativas o pensar que esa situación la estuviera atravesando una persona a la que quieres mucho, si lo enjuiciarías tanto como te estás enjuiciando tú, o describir la situación sin atribuir aspectos, por ejemplo, personales, ¿no? De alguna manera, estas estrategias pues, nos pueden ayudar, ¿no? Es una estrategia, como digo, un poquito más compleja, pero que solemos, mediante unas preguntas, solemos propiciar que de alguna manera o fomentar que de alguna manera se interpreten alternativas diferentes, quizás más saludables, quizás menos juiciosas, ¿no? A una situación determinada, bien hacia nosotros mismos o bien hacia otras personas. Y luego, por último, otra estrategia clave es nuestro autodiálogo. Ya lo decía también hace un momento, ¿no? Que el autodiálogo, el lenguaje interno, va a ser una de las principales vías para tomar conciencia sobre lo que nos ocurre. Y lo que pasa es que en muchas ocasiones tenemos que, de alguna manera, ser conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese autodiálogo está muy viciado. Ese autodiálogo se basa en suposiciones, en intuiciones en muchas ocasiones, pero no se basa en aspectos reales, no se basa en aspectos concretos. Y además tiende a ser particularmente negativo en algunas personas. Eso hace que de alguna manera se propicien, se fomenten o se intensifiquen incluso todavía más determinadas emociones desagradables. Por eso hablarnos de una manera flexible, de una manera realista y de una manera que incorpore, digamos, palabras que nos ayuden o nos motiven a seguir intentando, ¿no? En lugar de echarnos más piedras, ¿no? sobre nosotros mismos, pues es también otra de las estrategias clave que solemos fomentar. Todo esto lo fomentamos en muchas ocasiones a través de una herramienta que es muy interesante, que es el metamomento, y que de alguna manera es una herramienta que en definitiva nos ayuda a de alguna manera fomentar esas habilidades de regulación emocional, ¿no? Algo tan complejo como es la regulación emocional. Así que, bueno, a modo de conclusión, pues sí que me gustaría simplemente comentaros, ¿no? Que el contexto educativo es en estos momentos, y siempre lo ha sido, ¿no? Pero en estos momentos más si cabe, el contexto preventivo por excelencia en el que fomentar el ajuste socioemocional, el desarrollo socioemocional adecuado de nuestros estudiantes, en el que fomentar el bienestar. Yo creo que si no ponemos el bienestar en el centro de cualquier proceso de aprendizaje, mal vamos, ¿no? Porque muy difícilmente nuestro alumnado va a poder utilizar la tecnología, va a poder realizar una actividad de emprendimiento, va a poder aprender sobre cualquier cosa si no se encuentra bien, ¿no? Si tiene emociones que le están entorpeciendo en su día a día. Por tanto, el bienestar debe estar en el centro de cualquier proceso de aprendizaje y de alguna manera también creo que es particularmente importante que el profesorado sea sensible a esas señales que puede manifestar nuestro alumnado, porque en la medida en que generemos o creamos, ¿no? Esa sensibilidad hacia nosotros mismos y también, por supuesto, hacia nuestro alumnado, vamos a fomentar, en definitiva, un clima mucho más óptimo para que los alumnos aprendan, se relacionen y, sobre todo, se desarrollen, ¿no? Otro aspecto fundamental es que todas las herramientas que yo he ido comentando o todos los consejitos, ¿no? Que yo he ido compartiendo en el día de hoy, bueno, pues son herramientas y son consejos que están basados en evidencia científica. Creo que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de desarrollo socioemocional, cuando hablamos de ajuste psicológico, lo tenemos que tener y lo tenemos que tomar con mucha rigurosidad y con mucha seriedad. Y por eso creo que es fundamental, ¿no? Basarnos en herramientas avaladas científicamente
que sigan una estructura y un modelo teórico y que no sea una happy idea, ¿no?, de alguien, sino que realmente estén demostrando efectividad y bueno, y beneficio, ¿no? Otro aspecto importantísimo es el lenguaje, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de cómo hablamos, de cómo nos hablamos en primer lugar a nosotros mismos y de cómo hablamos a los demás y en qué medida ese lenguaje que usamos es amplio, es rico, nos permite describir de verdad y de manera precisa lo que sentimos. Fomentar el vocabulario emocional a través de la literatura, a través de la lengua, a través de, por supuesto, actividades con el medidor emocional, lo que sea que nos permita que los alumnos sean cada vez más sensibles a esas palabras y sobre todo las puedan ir incorporando en su día a día, es también fundamental porque de alguna manera estaremos trabajando conciencia emocional. La importancia de crear un espacio desde la validación, desde la aceptación de que todas las emociones son importantes y desde ese aspecto tan clave, que no hay emociones correctas ni incorrectas, que no tenemos por qué enjuiciarnos cuando sentimos determinadas emociones, sino que tenemos que dar la libertad y el permiso a todas las personas con las que trabajamos y con las que interactuamos día a día para sentir esas emociones, ¿no? Porque ese es el primer paso para luego hacer todo lo demás. Si invalidamos, si enjuiciamos, si bloqueamos, si reprimimos nuestras emociones, muy difícilmente vamos a poder trabajar con las habilidades emocionales, muy difícilmente vamos a poder regularlas, ¿no? Y por último, la importancia de trabajar bajo un enfoque, bajo un ecosistema sistémico, ¿no? ¿Y qué entiendo por esto? Pues un enfoque que incluya la educación socioemocional en los valores, en el proyecto educativo del centro, en la cultura del centro. Obviamente, no quiero decir con ello que no sean importantes las iniciativas puntuales, pero lo que la evidencia está demostrando es que las iniciativas puntuales tienen una efectividad también muy puntual. Si nosotros conseguimos que nuestro centro educativo genere un clima donde las emociones, donde todas las personas de la comunidad educativa, todos los integrantes de la comunidad educativa sean conscientes de la importancia de la educación socioemocional, entiendan que las emociones importan, entiendan que las habilidades emocionales se pueden desarrollar y entrenar y conozcan en definitiva algunas de estas cosas, va a ser la clave para de verdad poder tener una efectividad a largo plazo y poder tener pues los beneficios que esperamos para poder tener en definitiva una sociedad mejor, ¿no? Así que, bueno, pues en definitiva esto es todo. Espero que haya, pues al menos hecho reflexionar algunas de las cosas que he intentado compartir en este pequeño espacio para todas las personas que estáis aquí. Y bueno, sí que me gustaría cerrar la charla de hoy con una frase de un documental maravilloso que a todos aquellos que os interese la infancia y el desarrollo de la infancia os recomiendo ver, es El principio de la vida, The Beginning of Life, un documental elaborado en Brasil, y básicamente dice que si cambiamos el principio de la historia, cambiamos la historia completa. If we change the beginning of the story, we change the whole story. Así que, de alguna manera, creo que los docentes somos precisamente los encargados, somos la oportunidad que tienen muchos niños y niñas de cambiar el principio de la historia para, en definitiva, ser una sociedad mejor. Así que os animo a todas las personas que estáis aquí, a todas las personas que sé que estáis muy sensibilizadas con la educación socioemocional, a que sigáis esforzando por conocer más, por trabajar más y por integrar herramientas basadas en evidencia científica para, en definitiva, promover una sociedad más saludable. Muchísimas gracias. No, Ruth, muchas gracias a ti. Quería contarte que tenemos muchísimas consultas, muchísimos comentarios, más de casi 750 personas conectadas ahora con nosotros, así que de verdad, qué bueno. Tremenda presentación, súper práctica además, es muy clara. Y en esa lógica, hay muchas personas que están preguntando que dónde queda el video, porque lo quieren repetir luego. Así que quería decirles que, claro, que el video queda en este mismo link grabado, pero también existe la posibilidad de que ustedes vayan a la página www.fundacionseminarium.com y ahí se puedan inscribir para que nosotros la próxima semana les enviemos el video y ustedes tengan el video en sus correos para que lo puedan, digamos, repetir o revivir
cuando ustedes quieran. ¿Ya? Así que los invitamos a esa página que está saliendo aquí bajito para que se inscriban rápidamente y nosotros la próxima semana les vamos a estar enviando el video para que, insisto, lo puedan repetir. Pero ya estamos en los tiempos, quiero hacerte igualmente unas preguntas, Ruth, discúlpame por quizás aprovecharnos de tu nobleza y tu voluntad, pero sí hay muchas preguntas y quería hacerte una particularmente que dice lo siguiente: he notado que mis estudiantes están desmotivados, sin ánimos, tristes, lo que incide naturalmente en su aprendizaje. ¿Cómo puedo motivarlos en este contexto tan difícil sin anular estas emociones de tristeza o enojo o de frustración que sienten? Bueno, efectivamente, esa es la clave, ¿no? Efectivamente, no podemos mirar hacia otro lado. Yo creo que todo, y sin duda muchos de los adultos, ¿no? En estos momentos, o incluso en los momentos complicados, ¿no? De la pandemia, ahora parece que llega a su fin, pero todos hemos vivido momentos de mucho estrés, de mucho desánimo, de mucha frustración. Y en definitiva, yo creo que en el fondo la labor de los docentes debe estar precisamente en escucharles, en preguntarles por qué se sienten así, en intentar que cada uno de ellos intenten escribir esos detonantes, ¿no? En inglés se dice trigger, ¿no? Pues esos detonantes que están generando esas emociones desagradables. Para algunos alumnos puede ser, pues es que mi mamá me regañó esta mañana cuando venía a la escuela. Para otros puede ser que la tarea les resulta muy complicada. Para otros puede ser que cuando salgan del colegio se van a enfrentar a una situación difícil. Es decir, para otros puede ser simplemente un pensamiento de que soy incapaz, ¿no? O de que no soy capaz de hacerlo, o de que no soy suficientemente inteligente, ¿no? Es decir, de alguna manera preguntarlos por qué y escuchar y tener esa actitud de escucha y de sensibilidad a los diferentes porqués es fundamental. Entonces yo lo que recomiendo es que si son mayores, no sé la edad que tienen, ¿no? Pero si son mayores y lo pueden hacer, que lo escriban de manera individual, sin juicio, que escriban lo que se les pase por la cabeza, sin juicio. Si ellos se sienten más cómodos, les puedes decir que no lo tienen por qué compartir con nadie, pero de alguna manera escribir ayuda a procesar, ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Poner palabras a los pensamientos también ayuda también a poder entenderlos mejor. Entonces, bajo mi punto de vista, si son mayores para poder escribir y poder expresar con palabras lo que sienten, pues efectivamente yo recomendaría justamente eso, que escribieran el porqué de esa desmotivación, de ese aburrimiento, de esa desgana, y una vez hecho esto, pues ya sí encontrar las vías para poder regularlo, ¿no? Yo os daba esos consejos, la respiración por un lado, el autodiálogo, ¿no? Decirnos cosas que nos puedan ayudar a motivarnos, a recordarnos la importancia de las cosas que estamos haciendo, bueno, pues en definitiva animarnos en determinadas situaciones, o incluso también la reinterpretación de determinados aspectos, ¿no? Que a lo mejor muchas veces el hecho de haber vivido una situación complicada pues nos genera mucho pesimismo, ¿no? De hoy, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿O por qué tal? Bueno, pues intentar también contarnos la historia de otra manera, y en ese sentido, pues también por parejas pueden ayudarse, ¿no? A entender qué cosas pueden estar interpretando, qué cosas pueden interpretar mejor, a focalizarse en otros aspectos de la situación. Bueno, en definitiva, sin conocer la clase es muy difícil poder dar consejos, ¿no? Que puedan servir a todo el mundo, pero yo una de las cosas que sí que recomendaría sería esa. A lo mejor dedicar 10-15 minutos en clase para que ellos puedan ventilar emocionalmente y se sientan además que tienen ese espacio para poder ventilar sus emociones y poder expresarlas sin juicio. Ruth, muchísimas gracias. Nos encantaría poder seguir haciendo preguntas, pero estamos en los tiempos y sabemos que además hay mucha diferencia horaria con España, donde tú te encuentras. Quería agradecerte de verdad este espacio que organizamos con tanto cariño para la comunidad educativa latinoamericana. Insisto, no solo chilena, tenemos gente aquí de Colombia, tenemos gente de México y tenemos gente de todo Chile, porque nos estuvieron enviando de dónde son y su establecimiento. No, pues no crean que pasa desapercibido. Un beso fortísimo para toda América Latina, Centroamérica. Con México llevo trabajando desde el 2016 y la verdad bueno, os amo y ojalá todo este tipo de iniciativas pronto podamos hacerlas también presencialmente.
De todas maneras, Ruth, igualmente vamos a estar desarrollando mucho más, como ya decía al inicio, esta temática en el octavo Congreso Internacional de Educación, que va a ser el jueves 29 de julio. Así que todas y todos desde ya invitados, como también en el programa exclusivo para Latinoamérica que tenemos contigo, el programa de Ruler, en alianza con la Fundación Hacer Lazos y con el Yale Center for Emotional Intelligence, donde tú naturalmente eras la relator y vamos a estar compartiendo nuevamente contigo. Es un trabajo que ya llevamos desarrollando desde el 2020 y estamos muy contentos de tenerte, digamos, como parte activa de nuestra fundación, pero no solo eso, sino que también llegando a la comunidad educativa latinoamericana. Así que nuevamente, Ruth, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Educar Chile, Fundación Educación al Seminario y a ti, Edmundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Les insistimos que esta charla queda grabada en este mismo link, así que desde ya pueden revivirla, como también quienes necesiten o quieran tenerla en sus correos. Los invitamos nuevamente a ingresar a la página www.fundacionseminarium.com y ahí van a poder inscribirse para poder recibirla. Aquí abajito está la página web. Desde ya los invitamos, insisto, porque la próxima semana nosotros vamos a estar compartiendo este video a todas y todas quienes lo soliciten. Nuevamente agradecer, como decía Ruth, también a Educar Chile y a esta alianza que tenemos que nos permite llegar a tantas educadoras y educadores de Latinoamérica. Muchas gracias, estén muy atentos a nuestras redes sociales porque ahí estamos constantemente publicando las actividades que generamos en conjunto y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar ahí.